Hola, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. Les saludo una vez más su docente José Manuel Comas y bienvenidos a este video tutorial. Hoy iniciaremos con esta frase. Las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios. Tomemos como ejemplo la sabiduría del agua. Cuando no puede pasar un obstáculo, lo rodea. Así que en estos momentos que estamos viviendo situaciones difíciles, miremos que siempre hay una luz al final del túnel. En el video anterior estuvimos hablando sobre las soluciones y las unidades de concentración física. Hicimos algunos ejemplos y aclaramos diversas dudas. Hoy estaremos abordando sobre la temática unidades de concentración química. Pero antes de seguir, necesitamos saber para dónde vamos. Así que observemos de qué se trata nuestro propósito. Aplicar las fórmulas de las unidades de concentración química en la solución de ejercicio. Entremos en materia. Hablemos un poco sobre estas unidades de concentración química. Y una de ellas es la molaridad. ¿De qué se trata la molaridad, estudiantes? La molaridad se define como el número de moles de soluto disueltos en un litro de solución. ¿Cómo nosotros podemos determinar esta molaridad? De acuerdo a la siguiente fórmula. Molaridad, como la vemos aquí, es igual al número de moles sobre litros de solución. Y la representamos con la letra M mayúscula. El número de moles lo representamos con la letra N y el volumen naturalmente con la letra V. Miremos algún ejemplo para tener mayor claridad sobre lo que estamos tratando y de lo que estamos hablando. Calcular la molaridad de una disolución que contiene 2,07 por 10 a la menos 2 moles de soluto en 50 mililitros de disolvente. ¿Qué tenemos que hacer? Sacamos primeramente los datos. ¿Qué dato nos está dando el problema? El número de moles, que lo representamos con la letra N minúscula. Eso igual a 2,07 por 10 a la menos 2 moles. También tenemos el volumen, que es igual a 50 mililitros. Pero antes de continuar, necesitamos transformar los mililitros en litros. ¿Y cómo lo transformamos? De la siguiente manera. 50 mililitros, recordemos que un litro tiene 1000 mililitros. Entonces, como los mililitros están en la parte de arriba, debemos colocar los 1000 mililitros en la parte de abajo para poder cancelar las unidades y así nos quede la unidad en litros. Entonces, multiplicamos 50 por 1, nos da 50. 50 lo dividimos entre 1000 y eso nos da 0,05 litros. Teniendo ya esta unidad transformada, procedemos nosotros a aplicarlo en la fórmula de la siguiente manera. El número de moles lo reemplazamos, que vale 2,07 por 10 a la menos 2, sobre el volumen, que es 0,05. Estos dos los dividimos y nos da el resultado de 0,14 molar. Miremos otro ejemplo para así certificar más el conocimiento. Dice de esta manera: calcular el número de moles de soluto en 5 litros de una disolución de 0,4 molar. Sacamos los datos. Tenemos en cuenta que nos están dando la molaridad, es decir, la concentración, que vale 0,4. El volumen, 5 litros, ya lo tenemos en litros, así que no tenemos que transformar absolutamente nada. ¿Qué tenemos que calcular? La N, es decir, el número de moles. Miramos la fórmula. Vamos a despejar N de la fórmula y automáticamente empezamos a reemplazarla. Aquí tenemos la fórmula. Molaridad es igual a N sobre B. Si despejamos N, esa B que está dividiendo aquí pasa al otro lado a multiplicar y nos queda N es igual a M multiplicado por B. Reemplazamos los datos y nos da de la siguiente manera. N es igual a 0,4 molar por 0,05 litros. Y la multiplicación de estos dos nos da 2 moles. Recuerden que la molaridad es moles sobre litro. Por tal razón se cancelan los litros
y nos quedan las unidades en moles. Continuamos. Una segunda unidad de concentración química. Hablemos un poco sobre la molalidad. ¿De qué se trata la molalidad? Indica la cantidad de moles de soluto presente en 1 kilogramo de solvente o 1000 gramos de solvente. Aquí tenemos la fórmula, cómo nosotros podemos determinar la molalidad. La molalidad es igual al número de moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Miremos un ejemplo para tener mayor claridad de lo que estamos hablando. Calcular la molalidad de una disolución de ácido sulfúrico, siendo la masa del disolvente de 600 gramos y la cantidad de ácido de 60 gramos. Aquí tenemos unos datos que nos da el problema. El peso molecular del ácido sulfúrico es 98 gramos mol. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, calculamos el número de moles y a partir de ahí obtenemos la molalidad. ¿Vale? Entonces, ¿cómo nosotros calculamos el número de moles? Moles de ácido sulfúrico igual a la masa del compuesto, es decir, en este caso son 60 gramos, sobre el peso molecular, que en este caso es 98 gramos mol. Simplemente dividimos el peso que nos están dando, que serían 60, que lo tenemos acá, lo dividimos entre 98 y eso nos da 0,61 moles. ¿Qué más tenemos que hacer? Antes de proseguir, recuerden que es kilogramos de solvente, pero el disolvente lo tenemos en gramos. Así que debemos transformar de gramos, debemos pasarla a kilogramos. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. 600 gramos, recordemos que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces, como necesitamos cancelar los gramos, debemos colocar los 1000 gramos en la parte de abajo y se cancelan unidades de gramos y nos queda automáticamente en kilogramos. Es decir, 600 multiplicado por 1 nos da 600. Ese 600 lo dividimos entre 1000 y nos da 0,6. Ya teniendo transformadas las unidades, apliquemos a la fórmula de la siguiente manera. La molalidad es igual a 0,61 moles, que es el resultado que nos dio acá, sobre 0,6 kilogramos. Dividimos estos dos y nos dice que la molaridad es igual a 1,02 molar. Muy bien. Sigamos un poco más adelante. Hablemos sobre la tercera unidad de concentración química, como es la normalidad. ¿Y qué es la normalidad? La normalidad relaciona el número de equivalentes gramos o equivalentes químicos de un soluto con la cantidad de solución en litros. Miremos la fórmula. Normalidad es igual, mire que la representamos con la letra N mayúscula. Normalidad es igual al número de equivalentes gramos sobre el volumen de la solución. Ahora bien, necesitamos entender que tenemos soluciones que son ácidas y tenemos soluciones que son básicas. Entonces, el equivalente gramo es la masa de sustancia ácida o básica capaz de producir un mol de iones hidróneo o hidroxilo, es decir, iones hidrógeno positivo y OH negativo. Miremos un ejemplo para tener mayor claridad. Vamos a calcular el peso de un equivalente gramo del ácido sulfúrico. ¿Cómo lo hacemos? Aquí tenemos la fórmula. Un peso equivalente gramo es igual a la masa molecular del compuesto sobre la cantidad de hidrógeno, si es un ácido, la cantidad de hidrógeno que tenga la molécula. Si es una base, la cantidad de OH que tenga la molécula. En este caso, como estamos hablando de un ácido, aquí miran que es 2H. ¿Por qué? Porque el ácido sulfúrico tiene, debajo de la H, tiene el número 2. Entonces, eso es lo que se coloca aquí. Tenemos el peso molecular que es 98 y lo dividimos por la cantidad de hidrógeno que hay en la molécula. 98 dividido entre 2 es igual a 49. Muy bien.
Avancemos. Miremos este ejercicio. ¿Cuál será la normalidad de una solución de hidróxido de sodio que contiene 8 gramos de hidróxido de sodio en 200 mililitros de solución? En primer lugar, ¿qué debemos hacer? Vamos a calcular el peso equivalente en gramos del hidróxido de sodio. ¿Cómo lo hacemos? Aplicamos la fórmula. Un peso equivalente gramo de hidróxido de sodio es igual a la masa molar del hidróxido de sodio sobre la cantidad de OH. Entonces, de acuerdo a eso, la masa molar de hidróxido de sodio es 40 gramos. Recuerde que ya eso lo hemos hablado y que la masa molar se halla mirando en la tabla periódica el peso molecular del hidrógeno, el peso molecular del oxígeno y el peso molecular del sodio. Luego lo sumamos y de acuerdo a eso nos dio 40 gramos. ¿Cuántos OH tiene el hidróxido de sodio? Como no tiene nada acá, significa que es el número 1. Es decir, que tiene solamente un OH. Entonces dividimos 40 gramos sobre 1 es igual a 40. ¿Vale? Pero ojo, eso es un peso equivalente. Pero el ejercicio nos está pidiendo cuánto hay en 8 gramos de hidróxido de sodio. Entonces procedemos de la siguiente manera. 8 gramos de hidróxido de sodio por un equivalente de hidróxido de sodio, que fue lo que obtuvimos acá, tiene un valor de 40 gramos, que es este que obtuvimos aquí en el resultado anterior. Luego, estos gramos, con estos gramos se cancela, ¿verdad? Y nos daría 8 multiplicado por 1 es 8. Y ese 8 lo dividimos entre 40 y dice que es 0,20. Ya teniendo este resultado, ¿verdad? Podemos pasar a proceder a reemplazar en la fórmula, ¿sí? Pero, naturalmente, recuerden que la normalidad es el número equivalente de gramos sobre litro, pero el volumen lo tenemos es en mililitros, así que vamos a transformar esta unidad de mililitros a litro, sabiendo de que un litro tiene 1000 mililitros. Entonces multiplicamos 200 por 1, 200. Dividido entre 1000 da 0,2. Ahora sí, reemplazamos en la fórmula y nos da de la siguiente manera. N, o sea, normalidad, es igual a 0,20 equivalente gramos sobre 0,2. La división de estos dos nos da un normal. Aquí tenemos otra unidad de concentración química, como lo es la fracción molar. ¿Y a qué hace referencia la fracción molar? La fracción molar expresa el número de moles de un componente de la solución en relación con el número total de moles. La fracción molar la representamos con la letra X, ¿verdad? Entonces, miremos la fórmula que tiene en cuenta la fracción molar. Fracción molar de un compuesto A es igual al número de moles de A sobre el número de moles totales de la solución. Fracción molar de un compuesto B es igual al número de moles de B sobre el número de moles totales de la solución. Para una solución de dos componentes llamado N sub A y N sub B, el número de moles de A y B, la expresión matemática es la siguiente. X sub A es igual a N sub A sobre N sub A más N sub B. Es decir, el número de moles de la solución A más el número de moles de la solución A más el número de moles de la solución B. Dato curioso, y es importante tener en cuenta, esto no se le olvide, la suma de las fracciones molares de una solución es igual a 1. Es decir, que si yo tengo dos fracciones molares, la fracción molar A con la fracción molar B, la suma de las dos siempre me debe dar 1. Si se pasa, el resultado está errado. Miremos un ejemplo para clarificar un poco lo que estamos hablando. Miremos lo que dice este ejercicio. Una solución contiene 5,8 gramos de cloruro de sodio.
y 100 gramos de agua. Determinar la fracción molar del agua y de la sal. ¿Qué debemos hacer primero? Lo primero que tenemos que realizar es determinar el número de moles tanto del cloruro de sodio, que es la famosa sal común, la que utilizamos en la cocina para cocinar los alimentos, y tenemos acá el agua. ¿Cómo nosotros determinamos el número de moles? Vamos a recordar un poco. Le hemos dado ya en clases anteriores, pero recordemos un poco. El número de moles lo calculamos con la masa en gramos del compuesto sobre el peso molecular. Miremos entonces. Vamos a determinar el número de moles del cloruro de sodio, que es igual a la masa en gramos que nos da el ejercicio, que es 5,8 gramos, aquí lo colocamos, sobre el peso molecular del cloruro de sodio, que es 58,5 gramos mol. Dividimos estos dos y el resultado es 0,09. Determinemos ahora el número de moles del agua. Número en gramos, ¿verdad?, del compuesto es 100 gramos de agua sobre el peso molecular del agua, que es 18. Dividimos 100 entre 18 y nos da 5,5 mol. Miremos la cantidad de moles totales, que es simplemente la sumatoria de 0,09 con 5,55. Y esto es lo que nos va a determinar. Ahora, miremos, la fracción molar de cloruro de sodio es igual a 0,09 y acá tenemos las totales, es decir, del compuesto A y el compuesto B. Hacemos la sumatoria acá y el 0,09 lo dividimos con el resultado que nos dio acá y eso es igual a 0,015. Determinamos ahora la fracción molar del agua. Es igual a 5,55, pero aquí no lo determinamos, y la sumatoria de las dos cantidades de moles. Y eso nos da 0,98. Esta es una manera. La otra forma que nosotros podemos determinar la fracción molar del agua es simplemente restándole a 1 la cantidad de cloruro de sodio. Recuerden que le dije que la fracción molar siempre debe dar 1. Por eso tomamos aquí, para darle otra manera de cómo hallarla, entonces tomamos el 1 y le restamos 0,015 y eso, mire que da el mismo resultado, 0,98. Sigamos. Hablemos un poco sobre las diluciones. ¿Qué es una dilución? Es el procedimiento que se sigue para preparar una disolución menos concentrada a partir de una más concentrada a través de la siguiente fórmula. C1 por B1 es igual a C2 por B2, ¿vale? Es decir, condiciones iniciales por condiciones finales. La C es la concentración y la B es el volumen. Miremos un ejemplo. Calcula el volumen final de una solución de 0,5 molar a partir de 300 mililitros de ácido clorhídrico al 2 molar. Determinemos los datos. ¿Qué datos determinamos? Como están poniendo el volumen final, significa que es el volumen 2. Volumen 2 no lo conocemos. Concentración 2. La última concentración es de 0,5. Volumen 1. Aquí nos está diciendo a partir de 300 mililitros, que se representa al volumen 1. Y por lo tanto, 2 molar representa la concentración 1. Ok, reemplazamos esto en la fórmula y nos queda de la siguiente manera. Concentración 1, 2 molar. Volumen 1, 300 mililitros. Volumen 2, no lo conocemos. Concentración 2, 0,5 molar. Vamos a despejar el volumen 2. Es decir, que este 0,5 que está multiplicando lo pasamos al otro lado a dividir y nos queda de la siguiente manera. Volumen 2 es igual a 2 molar por 300 mililitros sobre 0,5 molar. Multiplicamos 2
por 300 y nos da 600. Ese 600, ¿verdad? Lo dividimos entre 0,5 y nos da 1200 mililitros. 1200 mililitros. Bueno, queridos estudiantes, hemos llegado al final de nuestra clase. Espero haber podido aclarar sus dudas e inquietudes. Nos vemos en un próximo video tutorial. Y recuerden sonreír a la vida. Este consejo le doy porque su profesor de química soy. Chao, chao.